Para comprender cómo tuvo lugar el inicio de Harry Potter, debemos entrar en la vida y la mente del brillante autor detrás de esta fenomenal serie literaria, J.K. Rowling. Su viaje está repleto de inspiración, dificultades y determinación. Curiosamente, todo comenzó en un tren. Viajando de Manchester a Londres en 1990, la idea de Harry Potter sorprendentemente surgió en la mente del entonces escritor en apuros. En medio del monótono zumbido de la locomotora, personajes como Harry, Ron y Hermione comenzaron a respirar. El caótico truco de Rowling a través de la vida, como madre soltera, viviendo de los beneficios estatales, mientras amamantaba la llama febril de una novela, inyectó un extraño sentido de la realidad en su texto. La insoportable batalla contra la existencia mundana dio origen a las igualmente inocentes pero graves pruebas de sus personajes, perfectamente ejemplificadas por los Dursley. Los vagabundeos de Rowling en Edimburgo influyeron mucho en la serie. La ciudad, con sus adoquines empapados de historia, era el escenario ideal para una historia impregnada de magia y misterio. También proporcionó el nombre de Diagon Alley en forma de Victoria Street, una vía pintoresca y curva intercalada entre exuberantes zonas verdes. Sin embargo, más allá de los lugares y rostros por los que tropezó, fue la oscuridad y la desesperación de su propia vida lo que finalmente dio origen a la historia. Los cuentos de lucha y opresión, de pérdida y amor, comenzaron a dar forma a la narrativa, dándole una profundidad y melancolía que no se ve a menudo en la literatura infantil. Sin embargo, el inicio no se desarrolló sin problemas. Si bien la idea de la saga estaba cristalizando en su mente, la vida continuó planteando desafíos frente a Rowling. Perdió a su madre a causa de la esclerosis múltiple, apenas medio año antes de que le llegara el pensamiento inicial de Harry Potter. Su viaje sobre el papel comenzó en aquellos días sombríos, sumergiéndose en las grietas de lo mágico, desviando el dolor adormecedor de su pérdida hacia el encantador mundo de la hechicería. El trabajo de lidiar con la enfermedad terminal de su madre impregnó inadvertidamente la narrativa de una urgencia conmovedora, y una profunda tristeza que la distinguió poderosamente. Una vez admitió que si nunca hubiera conocido la muerte de su madre, entonces Harry Potter habría estado mucho menos definido por la noción de muerte. Sus anhelos de ver y tocar a su madre alimentaron una vez más la serie con una aguda sensación de anhelo, siguiendo a los personajes con dolor y resistencia. No se puede dejar de mencionar la influencia de acontecimientos históricos, políticos y culturales que dan forma a la narrativa de Harry Potter. El floreciente ascenso de las ideologías de derecha, las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, y el impulso global por la tolerancia y la aceptación pintaron el telón de fondo en el que Rowling hizo girar su red mágica. El personaje de Dobby, el elfo doméstico, era, de hecho, una alegoría de la cuestión desenfrenada de la esclavitud moderna que fue ignorada flagrantemente. Por lo tanto, la serie funcionó como un comentario político sutil pero poderoso, empujando a millones de personas en todo el mundo a cuestionar las normas e injusticias sociales. Y, por supuesto, no se puede ignorar el profundo papel que jugó la fe en la configuración de esta serie. Autor de profunda fe cristiana, diversos aspectos del universo Potter contienen un profundo simbolismo cristiano. La influencia acechante del bien y el mal, y el significado del autosacrificio brotan en diversas formas a lo largo de la narrativa. A medida que la trama se destapaba en la cabeza de Rowling, la lucha por unir los innumerables hilos en una historia coherente y convincente era ardua. Sin embargo, las semillas del cuento vieron su tan esperada manifestación en los cafés y cafeterías de Edimburgo, donde Rowling tomó su manuscrito y una máquina de escribir portátil. Todo, desde los emocionantes juegos de Quidditch de Harry, hasta los pesados y misteriosos omnoculares, e incluso el cuadro oscuro y sombrío de los mortífagos vio la luz en estos rincones poco iluminados. Rowling vertió sobre sus páginas, hilando meticulosamente el hilo que tejería los sueños de millones de lectores en todo el mundo. En su búsqueda por dar a luz un mundo mágico creíble y funcional que pudiera contener su propia lógica, avanzar hacia la historia y emerger trascendentalmente lleno de vida, Rowling profundizó en un exhaustivo cofre del tesoro de mitos y leyendas. Las mitologías nórdica, griega y romana, las leyendas artúricas e incluso fragmentos del folclore celta fueron desviados hacia el popurrí de Potter. El período académico de Rowling, estudiando clásicos y francés en la Universidad de Exeter, jugó un papel importante en la elaboración del mundo de Harry Potter. Sus lecciones de cerámica, mitología y cultura se entretejieron en el rico tapiz de su narrativa. Rowling, la maestra de los juegos de palabras, produjo nombres que eran mucho más que meras señales para identificar sus numerosas criaturas y personajes. Cada apodo tenía una historia de fondo profunda, que a menudo tomaba prestado del latín, el griego o el inglés antiguo. La ninfa Adamtus y Severus Snape son excelentes ejemplos. Una parte integral del proceso fueron también los innumerables nomenclatores que acumuló, documentando meticulosamente todos los aspectos de su mundo creado, desde regímenes hasta recetas y periódicos. La generosa dispersión de tales fragmentos de minucias dentro de su narrativa le dio una sensación de realismo y profundidad que elevó su creación a un grado incomparable. La batalla de Rowling contra la depresión también jugó un papel en la construcción de su trama. Se dice que los espantosos dementores de Azkaban son francas metáforas de su propia lucha contra la depresión.
Las garras brumosas que yacían sobre sus súbditos se hacen eco inequívocamente de las garras de la desesperación y el desapego. Es evidente que, al igual que toda gran obra de arte, la serie Potter es una asociación incomparable de inspiraciones, experiencias y reflexiones. Al emprender el camino hacia la creación de Rowling se desentrañan no solo los muchos tonos que inconscientemente pintaron el lienzo de este cuento, sino también el tumultuoso viaje de un autor inspirador. La historia de Harry Potter se estaba gestando dentro de Rowling mucho antes de que el bolígrafo siquiera tocara el papel. Comenzó con la constante sensación de insuficiencia, y lucha para llegar a fin de mes. Comenzó con la pérdida de su madre, su única familia, a causa de la EM y el posterior sentimiento de pérdida y anhelo. Es una historia de pura pasión. Harry Potter no fue escrito con el objetivo de convertirse en un fenómeno. Fue escrito como un mecanismo de afrontamiento, una forma de escapar de las duras realidades de la vida, y sumergirse en un mundo donde la magia puede curar las heridas más profundas. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos, Rowling persistió. Escribió en cafés cuando no podía permitirse el lujo de calentar su apartamento, mecanografiado en su máquina de escribir de segunda mano. La dulzura y los reveses de su vida se filtraron sin esfuerzo en su narrativa. Su mundo trascendió la realidad arrasando con millones de personas. El ascenso de Harry Potter la lanzó de las cenizas de la desesperación a una estratosfera de fama y éxito. Aquí está hoy, una encarnación de la esperanza, que le demuestra al mundo que no importa cuán oscuro se vuelva, siempre hay un camino oculto que conduce a la luz. La formación de Harry Potter ha sido un viaje tumultuoso. Llevaba dentro de sus pliegues la lucha de una madre soltera, el anhelo de un padre perdido, los efectos escalofriantes de la depresión, la alegría de la exploración y, finalmente, el cálido resplandor del triunfo y el éxito. Mientras nos embarcamos en esta rotonda en el parque de diversiones de la vida de Rowling, nos tambaleamos con las revelaciones de que la inspiración para su icónica obra maestra estaba oculta, velada por la desesperación, atenuada por la resiliencia y, en última instancia, coronada por el dulce incienso del éxito. El inicio de la serie de Harry Potter difícilmente puede atribuirse a un mero momento eureka, ni puede reducirse al efecto acumulativo de varias inspiraciones, por significativas que sean. Más bien, el nacimiento de Harry Potter fue una confluencia compleja de experiencias, emociones, consultas intelectuales, observaciones sociales y más. Quizás lo que distingue a Harry Potter de otras obras literarias no sea solo su trama extraordinaria o una miríada de personajes realistas, sino la profunda conexión emocional y la resonancia universal que encuentra con personas de todo el mundo. El hecho de que no se trate solo de historias sino de emociones profundas y experiencias personales compartidas generosamente con los lectores. Harry Potter lleva una corriente autobiográfica de la vida de Rowling, un reflejo conmovedor de sus pruebas, su resiliencia y sus triunfos. La esencia de esta lucha, pintada con detalles desgarradores y convertida en un paisaje mágico, es el núcleo de lo que hace que Harry Potter sea más que un simple libro. Es una baliza. Una especie de guía. Un testimonio de la belleza desgarradora de la vida, de la fuerza indomable del espíritu humano. Y si uno reclamara el hilo que enrollaba estos elementos dispares en un todo coherente, se podría decir era la voluntad indomable de Rowling de sobrevivir, amar y crear. El corazón de Harry Potter yace en su autora, y las luchas y experiencias que la empujaron a realizar un universo que es a la vez mágico, aterrador, hermoso y, sobre todo, real. Es quizás en esta admisión de la fragilidad humana, la capacidad de hacer aliados de nuestros demonios, que la verdadera magia de la serie pulsa. Donde quiera que comenzáramos y como sea que camináramos penosamente, una cosa brilla como la superficie reluciente de la piedra filosofal y historia inspiradora detrás de las cosas que adoramos es a menudo tan extraordinaria como el tema mismo. En el caso de Harry Potter, la verdad no suena diferente. Entonces, para responder a la consulta sembrada al principio, se puede decir con convicción que la inspiración para Harry Potter fue agitada en el caldero de nuestra realidad por la fuerza irresistible de un alma humana inflexible en su juicio, turbulenta en sus andanzas, titánica en su tenacidad, y finalmente triunfante en su transformación en un verdadero fénix. Hoy, mientras nos perdemos dentro de los pasillos serpenteantes de Hogwarts, flaqueamos en los pisos cambiantes del Ministerio de Magia, y nos elevamos en los terrenos del trueno Quidditch, no olvidemos que cada golpe de la pluma de Rowling imbuyó estos edificios mágicos con un fragmento de su alma misma. Tal es la historia de cómo J.K. Rowling tomó los limones que le arrojó la vida, y no solo hizo limonada sino también un brebaje fascinante que continúa inspirando, y cautivando a millones en todo el mundo. Una historia de supervivencia, de amor y de fronteras trascendentes, muy parecida a su personaje canónico, el niño que vivió.